Lo pillé con las manos en la masa, literalmente. Mi compañero de piso, Óscar, se tocaba en la oscuridad de nuestra habitación compartida, murmurando mi nombre como si fuera una oración prohibida. En ese instante, el mundo se me vino encima, no por el acto en sí, sino porque yo, Manuel, había pasado años negándome a mí mismo esa misma hambre que él acababa de confesar con un gemido ahogado. Y lo peor, él sabía que yo lo había visto, porque cuando abrió los ojos, no se avergonzó, sonrió, como si por fin hubiéramos cruzado la línea que ambos fingíamos ignorar. Creía que mi vida en Castellón era un equilibrio perfecto de rutinas que me mantenían a salvo, clases de arquitectura en la universidad por la mañana, turnos en la cafetería del puerto por la tarde, y noches en las que Óscar y yo compartíamos cervezas baratas en el balcón del piso que alquilábamos en El Grao, ese barrio obrero donde el mar Mediterráneo choca contra los muelles como un amante impaciente. Yo, Manuel, de 25 años, con el pelo revuelto por el viento salino y una sonrisa que mi madre juraba que era de buen chico, había llegado a esta ciudad costera huyendo de las expectativas asfixiantes de mi familia en Valencia. Estudia, encuentra una novia decente, no nos avergüences. Pero aquí, entre las playas de arena fina y los bares llenos de humo de cigarrillos rubios, me sentía invisible, y eso era lo que más necesitaba. Óscar entró en mi vida como un vendaval de levante. Lo conocí en una fiesta de bienvenida de la uni, él con su acento andaluz arrastrado que hacía que cada palabra sonara a confidencia, y yo con mi timidez valenciana que me hacía tartamudear. Compartíamos el piso por necesidad económica, yo pagaba la mitad, él la otra, y entre nosotros había una complicidad silenciosa, como si ambos supiéramos que éramos dos extraños fingiendo ser amigos para no estar solos. Él estudiaba bellas artes, siempre con las manos manchadas de óleo y los ojos perdidos en lienzos que pintaba a medianoche, retratos abstractos de cuerpos entrelazados que yo fingía no mirar demasiado. «Eres el único que me aguanta las locuras», me decía riendo, y yo asentía, ignorando cómo su roce casual en el hombro me erizaba la piel. Pero debajo de esa fachada de bromas y partidos de fútbol en la tele, había grietas que se ensanchaban cada día. Mi familia llamaba los domingos, mi madre preguntando por esa chica de la facultad que inventaba sobre la marcha, y yo mentía con la voz quebrada, sintiendo el peso de su decepción como una losa. Óscar, por su parte, era un enigma, salía con chicas de vez en cuando, pero siempre volvía solo, con una excusa y una botella de vino tinto. Las mujeres son complicadas, tío, decía, pero sus ojos evitaban los míos, y en esas noches, cuando el piso olía a sal y a su colonia barata, yo me acurrucaba en mi cama individual, escuchando su respiración rítmica al otro lado de la habitación dividida por una sábana colgada como cortina improvisada. La tensión empezó a acumularse en detalles pequeños, como gotas que erosionan la piedra. Una mañana, después de una resaca colectiva, lo vi salir de la ducha envuelto en una toalla que apenas le cubría las caderas, el agua goteando por su pecho depilado, y por un segundo, el aire se espesó. «Pásame el café, Manolo», murmuró, y yo obedecí como un autómata, sintiendo el calor subir por mi cuello. Él no notó nada, o fingió no notarlo, pero yo sí. Esa noche soñé con él, un sueño sucio y vívido donde sus manos eran mías, y al despertar, me odié por ello. Me duché con agua fría hasta que la piel me escocía, repitiéndome que era solo estrés, que en Castellón, con su sol implacable y sus procesiones de Semana Santa, los hombres como yo no existían. Los días se volvieron un ritual de contención. Trabajaba en la cafetería El Ancla, sirviendo churros y cortados a turistas que hablaban de amor eterno mientras yo imaginaba besar a Óscar bajo la lluvia de azahar que nunca llegaba al Grao. Él pintaba en el salón, desnudo de cintura para arriba, y yo entraba y salía evitando miradas, pero acumulando imágenes, la curva de su espalda arqueada sobre el caballete, el sudor perlándole la nuca en las tardes de bochorno. Una vez, me invitó a posar para él. «Solo tu cara, nada raro», dijo con esa risa suya que desarmaba. Me senté en la silla desvencijada, y mientras él me observaba, pincel en mano, sentí sus ojos perforándome, como si estuviera pintando no mi retrato, sino el secreto que guardaba bajo la piel. «Tienes una mirada que esconde tormentas», murmuró, y yo me reí nervioso, cambiando de tema a la liga de fútbol. Pero las tormentas no se contenían para siempre. Mi hermano menor, Pau, vino de visita un fin de semana, trayendo ecos de la familia. «¿Cuándo vas a sentar la cabeza, Manuel? Mamá está preocupada». Óscar lo trató como a un hermano, cocinando paella en la cocina diminuta, pero yo vi cómo Pau lo escudriñaba, con esa intuición felina de los más pequeños. «Tu compañero es guay, pero parece. No sé, distante», me dijo después,
y yo lo despaché con un «es artista, ya sabes». Esa noche, solo los dos de nuevo, Óscar se emborrachó con ron del Caribe que compró en el mercado y se derrumbó en el sofá, confesando fragmentos: «A veces siento que no encajo en ningún sitio, Manolo. Como si llevara una máscara que me asfixia». Lo arropé, su cabeza pesada en mi regazo, y por un instante, quise confesarle todo, que yo también llevaba máscaras, que su cercanía me quemaba como el sol de julio en la playa del Pinar. Pero callé, porque en Castellón, las confesiones como esa se ahogan en el mar. La densa humedad del verano se colaba por las ventanas entreabiertas, trayendo consigo el rumor de las olas y el eco distante de las fiestas en la Plaza del Real. Yo contaba los días hasta las vacaciones, planeando un viaje solo a las montañas para aclarar la cabeza, pero Óscar me retuvo con excusas: «No me dejes solo con este lienzo a medio hacer». Y yo cedí, como siempre, porque su presencia era adictiva, un veneno dulce que me mantenía en vilo. Una tarde, mientras él dormía la siesta, costumbre andaluza que traía del sur, entré en la habitación para buscar mi cargador y lo vi, tendido boca abajo, la sábana enredada en las piernas, la mano moviéndose rítmicamente bajo la tela. Al principio pensé que era un sueño inocente, pero entonces oyó mi paso y se tensó, sin detenerse del todo. «Óscar», susurré, paralizado en el umbral, el corazón martilleándome como un tambor de moros en las fiestas patronales. No se movió al principio, solo un gemido bajo, y luego, con los ojos entreabiertos brillando en la penumbra, murmuró mi nombre: «Manuel». «Joder, no pares». El mundo se detuvo. No era un error, no era un sueño equivocado, era yo, deliberadamente, el centro de su fantasía. Retrocedí, chocando contra la pared, el cargador olvidado en el suelo. Él se incorporó despacio, la sábana cayendo como una cortina que revela el acto, y en lugar de vergüenza, había una vulnerabilidad cruda en su rostro, como si por fin hubiera soltado el aliento que contenía durante meses. «Lo siento, tío. Pero es que no puedo más con esto». Su voz era un hilo, tembloroso, y yo, de pie allí, con el sol filtrándose por las persianas y pintando rayas doradas en su piel desnuda, sentí que mi propia máscara se resquebrajaba. Esa noche, el piso se convirtió en un limbo de silencios rotos y miradas evasivas. Cenamos en la cocina, tortitas de patata recalentadas que sabían a cartón, y Óscar no mencionó nada, pero su rodilla rozaba la mía bajo la mesa, un contacto accidental que ya no lo era. Yo bebí demasiado vino de la caja, el barato del supermercado de la esquina, y cuando llegó la hora de dormir, me quedé en el salón fingiendo leer un libro de arquitectura que no entendía. Él pasó a la habitación primero, y yo lo seguí minutos después, el corazón latiendo como si fuera a una ejecución. La sábana colgador estaba corrida, la luz de la luna mediterránea colándose por la ventana abierta, y Óscar yacía de lado, fingiendo dormir, pero su respiración era irregular, traicionera. Me acosté en mi cama, rígido como una tabla, escuchando el tic-tac del reloj de pared que Óscar había colgado en su primer día. El mar rugía fuera, olas que lamían la playa como lenguas ansiosas, y en mi mente se repetía la imagen, su mano, mi nombre en sus labios. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Desde la fiesta de bienvenida, cuando bailamos torpemente una rumba catalana? ¿O desde las noches de confidencias en el balcón, cuando él hablaba de su infancia en Sevilla, de un padre estricto que lo llevaba a misa y le repetía que los hombres de verdad no lloran? Yo tenía mis propios fantasmas, en Valencia, un primo lejano que me besó en un cumpleaños familiar y luego fingió que fue un juego, dejándome con un nudo en el estómago que nunca se deshizo. Pero aquí, en Castellón, con su mezcla de devoción católica y hedonismo playero, había aprendido a enterrar todo bajo capas de normalidad. Al amanecer, el sol entró como un intruso, tiñendo la habitación de oro líquido. Óscar se levantó primero, preparó café solo, fuerte como el que toman los pescadores en el puerto, y me lo trajo a la cama con una sonrisa tentativa. «Buenos días, dormilón. ¿Soñaste con edificios que se derrumban?» Su tono era ligero, como si nada hubiera pasado, pero sus ojos, esos ojos castaños con motas verdes como el mar en tormenta, me suplicaban respuestas. Bebí el café en silencio, quemándome la lengua, y finalmente solté: «¿Qué coño fue eso de ayer?». Él se sentó en el borde de mi cama, las sábanas arrugadas entre nosotros como barreras invisibles. «Fui un idiota. Pero es la verdad, Manuel. Llevo meses sintiéndolo. Contigo». El aire se espesó, cargado de sal y confesión.
Me incorporé, el colchón crujiendo bajo mi peso, y lo miré de verdad por primera vez, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que mordía su labio inferior, un gesto que había visto 1000 veces y ahora cobraba sentido. Óscar, joder. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Él se encogió de hombros, pero no apartó la mirada. Porque eres el único que me ve de verdad. No al artista, no al andaluz exótico. A mí. ¿Y por qué? Creo que tú también lo sientes. Sus palabras fueron un puñetazo, preciso y demoledor. Negué con la cabeza, pero mi voz salió ronca, traidora, no sabes lo que dices. Él extendió la mano, rozando mi antebrazo, y el contacto fue eléctrico, como tocar un cable vivo en una obra en construcción. Ese roce desató algo en mí, un torrente que había contenido con diques de mentiras. Le conté todo, las noches en vela fantaseando con él, el pánico al imaginar qué diría mi familia si supieran, la soledad que me carcomía en una ciudad donde el orgullo LGBT se celebra en julio con banderas arcoíris, pero el día a día es un baile de miradas furtivas en los bares del centro. Óscar escuchó, inmóvil, y cuando terminé, con lágrimas calientes rodando por mis mejillas, me atrajo hacia él. Nuestro primer beso fue torpe, salado de lágrimas y café, sus labios suaves contra los míos, explorando con una urgencia contenida durante meses. Caímos sobre la cama, cuerpos enredándose como las sábanas, y por un momento, el mundo fuera, el tráfico en la avenida del mar, los gritos de los niños en la playa, se desvaneció. Pero el éxtasis duró poco. Después, tendidos jadeantes, la realidad se filtró como humo, ¿y ahora qué?, murmuré contra su pecho, oyendo el latido acelerado de su corazón. Él acarició mi pelo, pero su voz era tensa, lo que sea que queramos. Pero juntos. Sonaba simple, pero en Castellón, donde las familias son redes cerradas y los chismes viajan más rápido que el viento, nada lo era. Esa semana fuimos discretos, pero la intimidad nueva nos traicionaba en detalles, una mirada prolongada en la cocina, un abrazo que duraba demasiado al volver del trabajo. En la cafetería, un cliente habitual, un viejo pescador llamado Pepe, me guiñó un ojo: chaval, pareces más vivo estos días. ¿Enamorado? Reí, pero el nudo en el estómago creció. La presión empezó a notarse en lo cotidiano. Óscar dejó de salir con sus amigos de Bellas Artes, alegando deadlines, pero yo sabía que era miedo. Uno de ellos, un tipo homofóbico disfrazado de progresista, había hecho chistes crueles sobre maricones en una exposición. Yo, por mi parte, ignoraba las llamadas de mi madre, que insistía en visitarme: traeré a la hija de tu tía, es una chica formal. Cada evasiva era un corte, un recordatorio de que mi vida doble, el Manuel público y el que besaba a Óscar en la oscuridad, no podía durar. Una noche, después de hacer el amor con una ternura que me rompía el alma, Óscar se incorporó sobre un codo y dijo: deberíamos decírselo a alguien. Empezar de verdad. Su optimismo andaluz chocaba contra mi pragmatismo valenciano, y discutimos por primera vez, voces bajas para no alertar a los vecinos. Al día siguiente, el destino intervino con crueldad. Mi hermano Pau apareció sin avisar, llave de repuesto en mano, la que le había dado por si acaso, y nos encontró en la cocina, Óscar con la mano en mi cintura, yo riendo por algo tonto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pau palideció, balbuceó excusas y se fue, pero no antes de soltar: mamá va a matarte, Manuel. ¿Esto? Esto no es normal. La puerta se cerró con un clic que resonó como un veredicto, y yo me hundí en una silla, el mundo cerrándose sobre mí como las fauces de un animal. Óscar me abrazó, susurrando promesas, pero el daño estaba hecho. Esa tarde, caminé solo por la playa del Zaranda, las olas lamiendo mis pies descalzos, y me pregunté si valía la pena, el amor que ardía en mí como el sol de mediodía, contra el rechazo que vendría como una tormenta de levante. Llamé a Pau esa noche, su voz fría al teléfono: no se lo diré aún, pero piénsalo bien, hermano. No destruyas a la familia. Colgué, temblando, y Óscar, al verme, supo que la grieta se había ensanchado. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención, como caminar sobre huevos en un piso de madera vieja que cruje a cada paso. Pau no llamaba, pero su silencio era un peso muerto en el aire, y yo imaginaba las conversaciones susurradas en Valencia, mi madre santiguándose, mi padre frunciendo el ceño sobre su periódico. Óscar intentaba aligerar el ambiente con sus chistes, pintando caricaturas mías con bigotes ridículos, pero hasta sus colores vibrantes parecían apagados.
en la cama, nuestro refugio, hacíamos el amor con una urgencia desesperada, como si cada caricia pudiera sellar las grietas, pero al amanecer, la realidad volvía, facturas por pagar, clases que asistir, y el secreto que ahora era un tercero en la habitación. En la universidad, las miradas de los compañeros se volvieron inquisitivas. Un amigo de Óscar, Miguel, el del grupo de Bellas Artes, me arrinconó en el pasillo. ¿Qué pasa con Óscar? Está raro, como ausente. Mentí, farfullando sobre exámenes, pero su escepticismo me quemó. Castellón es una ciudad pequeña, donde los rumores se propagan como el polen en primavera, del Grao al centro, de las playas a las tabernas. Yo evitaba los bares gays del casco antiguo, el Rincón o la Ola, temiendo que alguien nos viera, que el chisme llegara a oídos equivocados. Óscar, más valiente o más imprudente, sugería ir, allí seríamos libres, Manolo. Solo una noche. Pero yo negaba, aterrado por la libertad que conllevaba exposición. La VIH se acumulaba en capas invisibles, como la sal que se adhiere a la piel después de un baño en el mar. En el trabajo, Pepe el pescador empezó a pinchar. Estás distraído, chaval. ¿Problemas con una moza? Reía, pero sus ojos astutos me escudriñaban, y una tarde, mientras servía un plato de gambas al ajillo, soltó: en mis tiempos, los secretos se enterraban en la arena. No se aireaban. ¿Lo sabía? ¿O era solo la sabiduría cruda de un viejo del puerto? Esa noche se lo conté a Óscar, y él se rió al principio, pero luego se ensombreció. Tal vez deberíamos irnos. ¿A Madrid o Barcelona? Donde no nos miren como bichos raros. Pero huir no era una opción, mis raíces en Valencia me ataban como cadenas, y Óscar tenía una beca que no podía romper. En cambio, soportábamos cenas frías donde hablábamos de todo menos de nosotros, paseos por el Parque del Pinar donde nuestras manos se rozaban accidentalmente, y noches en que el deseo se convertía en frustración, cuerpos chocando con rabia contenida. Una vez, después de una discusión tonta sobre dinero, él había gastado en pinturas lo que debíamos ahorrar para el alquiler, lo empujé contra la pared, no con violencia, sino con una necesidad que me avergonzaba. Dime que no te arrepientes, grité, y él, con los ojos llameantes, me besó con fuerza, mordiendo mi labio hasta que sangró. Nunca. Pero esto nos está matando, Manuel. La familia era el elefante en la habitación. Mi madre llamó una mañana, su voz empalagosa de falsa alegría. Pau me contó que estás bien, pero... ¿Cuándo vienes? Tu padre quiere verte. Pau, el traidor silencioso, había mentido por mí, pero el costo era alto, su distancia, sus mensajes evasivos. Óscar, por su parte, evitaba hablar de los suyos, solo mencionó una vez a su hermana en Sevilla, que lo llamaba el sensible de la familia, y como su padre lo había repudiado por dejar la carrera de ingeniería por el arte. Somos dos impostores, me dijo una noche, fumando en el balcón mientras el mar negro se extendía ante nosotros. Fingiendo para no perderlo todo. El DNN llegó a su punto álgido en la fiesta de la Magdalena, el bullicio anual que transforma Castellón en un carnaval de devoción y exceso. Desfiles de fallas, bandas de música retumbando en las calles empedradas, y el olor a pólvora y churros fritos. Íbamos juntos, disfrazados de amigos, pero la multitud nos separaba, y en un momento de caos, lo perdí. Lo encontré en una callejuela oscura, acorralado por un grupo de borrachos locales, tipos de veintitantos con camisetas de fútbol y aliento a anís. Maricón de mierda, gritaba uno, mientras otro lo empujaba contra la pared. Óscar no se defendía, solo levantaba las manos, los ojos cerrados como en oración. Corrí hacia ellos, el corazón en la garganta, y los separé con puñetazos torpes y gritos: «Dejadlo, joder». La pelea fue breve, huyeron riendo, pero el daño estaba hecho. Óscar se deslizó al suelo, magullado, sangre en el labio, y yo lo abracé allí mismo, en la sombra de un portal, ignorando las miradas curiosas. Lo siento, sollozó contra mi cuello, por arrastrarte a esto. Lo llevé a casa a cuestas, limpiando sus heridas con agua oxigenada que escocía como la verdad. Esa noche, tendido a su lado, juré protegerlo, pero en el fondo sabía que la verdadera amenaza éramos nosotros mismos, nuestra incapacidad para gritar al mundo lo que susurrábamos en la oscuridad. Los días se volvieron un ciclo de paranoia, miradas en la uni, susurros en el mercado, y el teléfono sonando con números desconocidos. Pau finalmente llamó, su voz quebrada: «Mamá sospecha algo».
Dice que vengas a casa antes de que sea tarde. ¿Tarde para qué?, respondí amargamente, y él colgó sin responder. Óscar, recuperándose, pintó un cuadro esa semana, 2 figuras entrelazadas en una playa tormentosa, olas rompiendo como puños. Es nosotros, dijo, y yo asentí, pero el miedo se enraizaba, una hiedra que asfixiaba. Una tarde de lluvia inusual, el levante trayendo nubes grises sobre el azul eterno, recibí un mensaje de Miguel: sé lo tuyo con Óscar. Cuidado, hay gente que habla. El mundo se inclinó, y corrí a casa, encontrando a Óscar empaquetando pinceles. Me voy unos días a Sevilla, anunció, pálido. Necesito espacio. Su partida fue un vacío, el piso ecoando con su ausencia, y yo me quedé solo, contando las horas hasta que el secreto nos devorara. La soledad en el piso vacío era un vacío palpable, como si las paredes hubieran absorbido el calor de Óscar y ahora me devolvieran solo frialdad. Caminaba por las habitaciones como un fantasma, tocando sus lienzos a medio terminar, oliendo su colonia en la almohada que aún no había lavado. Castellón seguía su ritmo indiferente, el puerto bullendo de barcos, las playas llenas de familias tostándose bajo el sol de finales de verano, pero yo me sentía desollado, expuesto. Llamé a Óscar esa primera noche, pero su teléfono sonaba en la distancia, directo al buzón. Vuelve, supliqué al pitido, pero el silencio fue su respuesta. El turning point llegó sin aviso, como un maremoto que arrasa la costa sin piedad. Era un martes por la tarde, turno doble en la cafetería para distraerme, cuando mi madre irrumpió por la puerta, el rostro demacrado bajo el sombrero de paja que usaba para las visitas importantes. Detrás, mi padre, tieso como un palo en su camisa planchada, y Pau, cabizbajo, evitando mi mirada. Hijo, tenemos que hablar, dijo ella, sentándose en una mesa del fondo, el local medio vacío salvo por Pepe, que nos observaba con disimulo desde la barra. No hubo preámbulos. Mi madre, con las manos temblorosas sobre el bolso de imitación cuero, soltó: Pau nos lo contó todo. Lo de ti y ese chico. El aire se espesó, el aroma a café quemado y fritanga convirtiéndose en náusea. Mi padre carraspeó, rojo de ira contenida: esto es una vergüenza, Manuel. ¿Qué dirá la gente en Valencia? ¿Qué hemos hecho mal para que nuestro hijo? No terminó la frase, pero el gesto lo dijo todo: repulsión, decepción, el peso de una tradición católica que ve el amor como pecado si no encaja en el molde. Me quedé helado, las palabras atascadas en la garganta como espinas. Intenté explicar: es amor, mamá, no un error, pero ella negó con la cabeza, lágrimas surcando sus mejillas arrugadas por años de preocupaciones. El amor es entre hombre y mujer, para formar familia. Esto es confusión, una fase. Ven a casa, hablaremos con el cura. Pau, mi hermano, el que se suponía me protegía, murmuró: lo siento, Manolo. No podía callar más. La traición dolió más que las palabras de mis padres. Él, que había visto mi felicidad fugaz, había elegido el lazo de sangre sobre el de alma. El dolor fue una ola que me ahogó, primero el impacto, rompiéndome contra las rocas, luego el arrastre, arrastrándome al fondo donde el agua es negra y fría. Les pedí que se fueran, voz quebrada, y ellos lo hicieron, mi madre dejando una nota en la mesa: ruega por perdón, hijo. Te queremos. Pepe, testigo mudo, me palmeó la espalda al cerrar: el mar lava todo, chaval. Pero duele como la hostia. Limpié la cafetería en piloto automático, lágrimas mezclándose con el jabón, y cuando llegué al piso, me derrumbé en el suelo de la entrada, sollozando hasta que el cuerpo se rindió al agotamiento. Óscar volvió al día siguiente, alertado por un mensaje mío a las 3 de la mañana. Me encontró acurrucado en el sofá, la nota de mi madre hecha bolas en el suelo. No preguntó, solo me envolvió en sus brazos, su cuerpo cálido contra mi temblor. Se acabó, susurré contra su cuello: me han repudiado. Él me meció como a un niño, susurrando sevillanas suaves, pero en sus ojos vi el mismo terror: ¿cuánto tardaría su familia en enterarse? Pasamos el día en la cama, no haciendo el amor, sino aferrándonos, piel contra piel, como náufragos en una isla desierta. Huiremos, dijo él al atardecer, el sol pintando el techo de naranja. A donde sea, pero juntos. Asentí, pero el vacío en mí era un pozo sin fondo. La noticia se extendió como reguero de pólvora. En la uni,
compañeros que antes bromeaban ahora susurraban, Miguel me evitó en el pasillo, su amistad evaporada como niebla matutina. En el trabajo, Pepe fue el único aliado, mi sobrino es como vosotros, vive feliz en Barcelona. No les hagas caso. Pero sus palabras eran bálsamo en una herida abierta. Llamadas de Valencia cesaron, solo un mensaje de Pau, perdóname. Mamá llora todo el día. El aislamiento era total, un capullo de silencio que nos envolvía a Óscar y a mí, forzándonos a mirarnos de verdad, sus miedos reflejados en los míos, nuestra vulnerabilidad compartida como un lienzo en blanco. El shock me dejó tétrico, días en que comía poco, dormía menos, caminando por la playa al amanecer donde las gaviotas graznaban acusaciones. Óscar pintaba furiosamente, cuadros oscuros de figuras ahogadas en mares turbulentos, y una noche, me mostró uno, mi rostro, descompuesto en lágrimas, superpuesto a olas rompiendo. Es tu dolor, dijo, y rompí a llorar de nuevo, abrazándolo hasta que el alba nos encontró exhaustos. No resolvimos nada, solo sobrevivimos, paso a paso, en un Castellón que de repente parecía hostil, sus calles empedradas trampas para nuestros pasos vacilantes. Una semana después, el punto de no retorno, recibí una carta certificada de mi padre, palabras frías en papel barato, hasta que no corrijas esto, no eres bienvenido en casa. La leí solo, el piso vacío porque Óscar había salido a comprar tabaco, y el papel se me cayó de las manos, temblando. Cuando volvió, lo encontré hecho trizas en el suelo del baño, el agua corriendo como lágrimas interminables. Es el fin, le dije, y él, en lugar de consolarme, se arrodilló conmigo, besando mis nudillos magullados. En ese momento de absoluta derrota, algo se rompió en mí, no la esperanza, sino la ilusión de normalidad que me había atado. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales, como los de la Magdalena, sino una quietud cargada, un susurro que retumba en el pecho como el mar en calma antes de la tormenta. Habíamos decidido confrontar lo inevitable, una cena con mi familia en Valencia, no para suplicar perdón, sino para reclamar mi verdad. Óscar insistió en venir, no irás solo a esa jaula de leones, dijo, y yo, con el estómago revuelto, acepté. El viaje en tren fue un limbo de 3 horas, manos entrelazadas bajo la manta, paisajes de naranjos pasando como recuerdos borrosos, y conversaciones susurradas sobre un futuro hipotético en otra ciudad. Llegamos a la casa familiar al atardecer, el barrio de Benimaclet con su olor a azahar y asados domingueros. Mi madre abrió la puerta, ojerosa, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pasad, murmuró, y el padre se levantó del sofá, tieso, sin saludo. Pau estaba allí, incómodo en una esquina, y la mesa estaba puesta con paella humeante, pero el aire era denso, como antes de una tormenta de verano. Comimos en silencio al principio, cucharas raspando platos, hasta que mi padre carraspeó, bien, hijo. ¿Has pensado en lo que hablamos? Ahí fue cuando lo dije, con la voz que no temblaba por primera vez en semanas, no es algo en lo que pensar, papá. Es quien soy. Y Óscar es parte de mí. El tenedor de mi madre cayó con un tintineo, y ella se llevó la mano a la boca, como si las palabras fueran veneno. Óscar, a mi lado, apretó mi rodilla bajo la mesa, su presencia un ancla. Señor, señora, intervino con su acento suave, no pretendemos ofender. Solo amar sin mentiras. Mi padre se levantó, rojo, golpeando la mesa, amar. Esto es pecado, aberración. ¿Qué dirá la familia, el pueblo? La discusión estalló entonces, voces superponiéndose como olas chocando, mi madre sollozando sobre la tradición, el cura, el que dirán, mi padre bramando sobre vergüenza y herencia, Pau murmurando intentos de mediación que morían en el aire. Yo no grité, solo hablé, calmado, desgranando años de silencio, las noches de pánico en Castellón, el beso robado con mi primo que me marcó como hierro candente, el amor por Óscar que me había salvado del vacío. Os quiero, concluí, pero no puedo vivir mintiendo. Si eso significa perderos, que así sea. Óscar añadió, voz firme, Manuel es valiente. Ojalá lo veáis algún día. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los sollozos de mi madre. Mi padre salió dando un portazo, Pau nos miró con ojos húmedos, lo siento, de verdad, y ella, finalmente, extendió una mano temblorosa hacia mí, hijo. Dame tiempo. No era absolución, pero era una grieta en la muralla, un hilo de luz en la oscuridad. Nos fuimos esa noche,
caminando por las calles de Valencia bajo una luna llena que iluminaba los grafitis de amor prohibido en las paredes. En el tren de vuelta, exhausto pero liviano, besé a Óscar con gratitud, gracias por estar. De regreso en Castellón, el clímax reverberó en ondas. Miguel, el amigo cobarde, llamó disculpándose, fui un idiota. Si necesitáis algo. Pepe en la cafetería nos invitó a una cena con su sobrino, un gesto de solidaridad que caló hondo. Pero el verdadero pico fue interno, esa noche, en la playa del Pinar, arena fría bajo nuestros pies, le dije a Óscar lo que nunca había verbalizado, te quiero. No como amigo, no como salvavidas. Te quiero para siempre. Él lloró, riendo, y nos amamos allí mismo, bajo las estrellas indiferentes, cuerpos fundiéndose con el rumor del mar, un acto de afirmación cruda y pura. No fue ruidoso, no hubo aplausos, solo el latido compartido, el sudor salado en la piel, y la certeza de que habíamos cruzado el abismo. Al amanecer, caminando de vuelta al piso, el sol naciente tiñó el horizonte de rosa, y supe que el clímax no era el fin, sino el puente hacia lo que vendría, no una victoria grandiosa, sino la libertad de respirar sin máscaras. La resaca del clímax fue un bálsamo lento, como la marea que arrastra los restos de una tormenta. Mi familia no volvió a ser la de antes, llamadas esporádicas de mi madre, silencios de mi padre, pero Pau empezó a escribir, mensajes tímidos que crecían en calidez, estoy orgulloso de ti, hermano. Óscar y yo pagamos el precio en soledad inicial, pero también en lazos nuevos. Pepe se convirtió en tío postizo, invitándonos a barbacoas en su chiringuito, y Miguel redimió su cobardía uniéndose a nosotros en el rincón, donde bailamos sin miedo bajo luces arcoíris. La curación no fue lineal, hubo noches de duda, cuando Óscar pintaba cuadros sombríos recordando a su padre, o yo despertaba sudando de sueños donde mi familia me enterraba vivo. Pero pagábamos el precio con honestidad, él llamó a Sevilla, voz quebrada confesando, y su hermana respondió con abrazos virtuales, aunque el padre colgara el teléfono. Yo visité Valencia solo, una reconciliación frágil con mi madre en una terraza de horchata, donde lloramos sin palabras, sus manos arrugadas en las mías prometiendo tiempo. En Castellón, la vida se asentó en rutinas luminosas, mañanas de café compartido en el balcón, tardes de posar para sus lienzos, ahora yo desnudo, sin vergüenza, noches de cine en el sofá con paella casera. El mar siguió siendo testigo, olas que lamían nuestras huellas en la arena, borrándolas pero dejando el eco. Óscar vendió un cuadro en una galería del centro, amantes del Levante, y el dinero nos dio alas, un viaje a Barcelona, donde caminamos por el barrio gótico de la mano, besándonos en plazas donde nadie parpadeaba. No ganamos batallas épicas, solo espacio para ser. Mi trabajo en la cafetería se volvió más ligero, Pepe contando historias de amores pasados que me hacían reír, y en la uni, un profesor me recomendó para un proyecto en Madrid, un paso hacia independencia. Óscar, radiante, planeaba una exposición solo, nuestras historias, Manolo. Sin filtros. El final no fue un cierre con lazos, fue un amanecer en la playa, yo dibujando planos en la arena, un piso propio, con vistas al mar, Óscar a mi lado, pincel en mano capturando el momento. Míranos, dijo, sobrevivientes. Asentí, el sol calentándome la piel, y en ese instante, el mundo se redujo a nosotros, dos hombres, imperfectos, amándose contra viento y marea. ¿Y si hubiéramos callado para siempre? La pregunta flota como humo, pero elijo el eco de su risa en el viento salino, un recordatorio de que el amor verdadero no pide permiso, solo llega y transforma.